Bienvenido a este video. Estaremos viendo las curiosidades de ChatGPT, el cual nos parece bastante interesantes. Entonces estaremos viendo 10 de ellos, los cuales nos van a ilustrar un poquito mejor lo que tendríamos. Algo interesante que me pareció es que si le pregunto en un determinado idioma, me responde en el mismo. Por ejemplo, en inglés, si le pregunto cuál es la capital de Estados Unidos, vemos que me responde en inglés. La misma pregunta, pero en francés. Acá lo voy a preguntar y me responde en francés. Y si le digo en español, ¿cuál vamos a poner? Es la capital de Estados Unidos. Y si consulto, vemos que me va a responder acá en español. Eso es una de las cosas interesantes que tendríamos. Ya no le tenemos que aclarar, devolverme la respuesta en español o tradúcelo al español, cosas así. Entonces, esto todavía es algo que le falta a la inteligencia artificial de Google. O la segunda curiosidad que me pareció es que nos da características muy específicas de algo que nosotros necesitamos. Antes solíamos buscar, incluso tardábamos un poquito en hacerlo cuando lo hacíamos en el Google y a veces incluso no nos daba la respuesta adecuadamente. Por ejemplo, ahora yo le puedo dar unas instrucciones, unos prompts para que me responda específicamente. Entonces le digo, en este caso, dame las especificaciones acá de la placa base de Asus. La anterior versión vamos a poner TUF Gaming. Aquí vamos a poner Gaming, la Z690, que sería la Plus Wi-Fi. Entonces, esto a veces nos tomaba un poquito de tiempo a encontrarlo, pero vemos cómo ya me está dando directamente las características. Es increíble que lo haga de esta manera, porque ya me está dando la respuesta directa. Ya no tendré que ir a buscar en los manuales instructivos, en las especificaciones del producto, todo directamente me lo está dando. Y está adecuado acá, como vemos, las ranuras, conectores, SATA y todo eso. Si yo pondré otro ejemplo, le puedo decir, dame un análisis, por ejemplo, lo voy a decir, el iPhone 13 y envío la consulta. Entonces ahora vemos que muy similar al anterior me está dando acá las características, el diseño, la pantalla, el rendimiento, la cámara, la batería, la conectividad, el software con el que viene y algunas generalidades más. Entonces acá ya puedo aprovechar este potencial, más aún cuando ya pronto se va a actualizar y se va a conectar a internet y todas esas cosas. Vamos a tener mucho más actualizada la información, o sea, con los nuevos productos y nuevos lanzamientos. Por otra parte, algo que me pareció curioso es que en textos pequeños pueden darnos a muchas cosas más certeras en cuanto a extensión de palabras. Cuando le pregunto cosas muy prolongadas o contexto muy largo, a veces no entiende, o la mayoría de las veces no entiende. Por ejemplo, en texto corto yo le puedo decir: describe en 100 palabras el problema de la contaminación ambiental. Y encima todavía, aparte de no hacerlo tan específico, puede que sea menos o más palabras. Si ahora yo empiezo a contabilizar el mismo, voy a copiarlo, voy a venir aquí y voy a contabilizarlo. En inicio simplemente lo voy a pegar nada más que como texto. Entonces, si le digo que me cuente las palabras, vemos que no es la extensión que yo le he dicho. La cantidad de palabras es 118. Entonces, 118 es más diferente a las 100 palabras. Y cuando es una extensión superior, todavía mucho más. Por ejemplo, le digo, describe en 2000 palabras la Edad Media. Entonces, lo voy a
mandar la consulta y ahora voy a contabilizar similarmente. Mientras genera, voy a eliminar este contenido y ahora, una vez que termine de hacerlo, cuando es muy extenso, siempre me dice si deseo continuar o no. Muy bien. Aquí ha habido la anterior, ha habido diferencia de 18 palabras. Acá voy a decir que continúe generando. No debería haber mucha diferencia en relación a la anterior. O sea, que el margen de error más o menos sea en cuanto a extensión de palabras muy similar cuando un texto es corto o muy largo. Muy bien, ya lo ha terminado. Ahora voy a copiar todo esto, control C, vengo control V o directamente solo el texto nada más. Y ahora cuando vengo a revisar, contabilizar, vemos que las palabras ni siquiera llegan a las 1000, solamente 802. El margen de error es muy alto respecto a la extensión. Muy bien. Otra cosa también que podríamos nosotros parecernos algo curioso sería que puede ordenarnos o reescribir un texto si así lo queremos. Por ejemplo, le puedo decir acá, dame los meses del año. Entonces me va a decir acá, muy bien. Pero yo quiero que me lo ordene esto en orden alfabético. Entonces lo voy a decir ordenar alfabéticamente el siguiente texto. Entonces, ah, lo puedo poner así. Simplemente esto le he hecho generar para no tener que escribirlo. Entonces acá me va a generar ahora lo mismo, pero vemos que empieza con la A así. Podemos decirlo descendientemente o ascendentemente y lo va a organizar. Claro que en este momento yo he sacado de algo muy fácil que sería simplemente los meses del año, pero me lo puede hacer con mis propias palabras, con mi propio texto que yo le dé. Porque si sería algo tan sencillo como esto, para eso directamente le preguntaría, dame los meses del año en orden alfabético. Entonces, vamos a ver que me lo da en orden alfabético. Pero lo que nosotros queremos aclarar es que cuando yo le ponga mis propias palabras, lo va a realizar de esta manera correctamente. Y recordemos también que nos lo pueden describir. Muchos dicen que si copio algún documento o algo de ChatGPT, los docentes pueden darse cuenta que es de ChatGPT. Entonces, el mismo ChatGPT lo puede reorganizar un texto o hacerlo no solamente de aquí, sino de otro, al igual que hay otras aplicaciones y otras inteligencias artificiales, similarmente lo tiene aquí. Entonces, yo puedo copiar cualquiera de estos, este párrafo, por ejemplo. Muy bien. Y ahora veamos que le voy a decir que me lo cambie las palabras por otros sinónimos o me lo reorganice el texto. Lo puedo poner de esta manera, reescribir el siguiente texto, puedo poner dos puntos, Shift y Enter para que me dé un espacio y vamos a ver que me lo reescribe. Acá vemos que otras palabras se está utilizando. Aquí abarca un extenso periodo. Acá dice un largo periodo. Vemos cómo me lo ha puesto sinónimos y todo lo demás acá también. Entonces, periodo histórico y todo. Así que podemos aprovechar la misma inteligencia artificial de ChatGPT para que no lo detecten como si sería plagio. También me pareció curioso que a pesar de que siempre se maneja texto plano en todas las consultas, nosotros podamos darle que nos dé o la respuesta en un formato más o menos marcado para que sea la lectura mucho más fácil. Yo le podría decir cuáles son los departamentos. En mi caso me encuentro en Bolivia, aquí, y le voy a decir con sus respectivas ciudades capitales, población
recursos naturales y lugares turísticos. Acá, y luego le aclaro el formato, usa Markdown. Entonces, así, y lo aprieto o lo envío directamente y vemos cómo me está dando con esta negrilla de manera mucho más específica, resaltando lo que me está dando y las respuestas y todo eso. Entonces puede ser mucho más cómodo para nosotros si le vamos a pedir algo que tenga muchos subtítulos. Al ser un texto plano, también podemos solicitar lo que me den diferentes formatos. Por ejemplo, le puedo decir de HTML, acá, o sea, de código, cuál es la estructura básica de HTML5. Entonces nos puede incluso ayudar a aprender programación y vemos cómo me ha abierto una ventana adicional y me está dando la estructura del documento y me está especificando para qué sirve cada uno de ellos. Entonces, incluso esto me puede ayudar bastante a aprender los diferentes lenguajes. En este caso de etiquetado, no solamente eso, si yo le pido, por ejemplo, en PHP, le digo, esto es más complejo todavía, crear un formulario de contacto con PHP. Entonces envío y vamos a ver que algo que arriba era mucho más sencillo, ahora elementos sumamente más complejos me está dando. Entonces, todo este código que me tomaría como una media hora organizarlo bien, en cuestión de segundos me lo está dando. Entonces, también me está dando en otro formato. Aparte de eso, para seguir dentro de lo que la curiosidad de que le podemos pedir en formatos diferentes. Incluso le puedo decir algo que también es complejo para los estudiantes de programación. Por ejemplo, crear acá esto que les toma mucho tiempo. Crear la estructura de la base de datos de una institución educativa donde estén registrados el director, la secretaria, los profesores y acá, los profesores y los estudiantes. Y aquí les voy a aclarar, los estudiantes podrán revisar sus calificaciones. Entonces, esto que a continuación me va a responder nos toma un poquito de tiempo a las personas hacer este tipo de tablas porque se necesita mucha lógica saber sus IDs principales y secundarios, dónde va a ir, las interrelaciones. Es muy difícil al principio cuando estamos comenzando a aprender programación. También le puedo pedir otros formatos como tablas, listas. Ya hemos visto que nos da lista acá, pero yo incluso lo puedo especificar. Le puedo decir, dame en formato lista las estaciones del año. Entonces, vemos acá, me ha dado en forma de lista. O numerada también puede decir. O le puedo indicar, dame en formato tabla las actividades para una semana respecto a deporte estudiantil. Entonces le puedo pedir algo así. No tiene mucho sentido lo que le estamos diciendo, pero lo que nos interesa es acá esta tabla, cómo lo está organizando, el título a la izquierda, ciertos denominativos y a la derecha una especie de elementos aclaratorios. Entonces, esto también sería otro formato diferente. Incluso le puedo pedir diapositivas, claro que gráficamente no me lo va a hacer, pero me va a especificar en cada diapositiva qué cosas puedo poner. Por ejemplo, decir crear diapositivas sobre el árbol y sus diferentes partes. Entonces, ahora cuando hago la consulta, vamos a ver que me está diciendo diapositiva 1, introducción, ahí tengo que poner el título, una descripción breve,
acá en la diapositiva 2 una imagen, esta descripción y me dice el 3 sería raíces, el cuarto tronco, ramas, hojas, conclusiones y referencias bibliográficas. Vemos cómo ya me lo ha hecho. Lo único que yo tendría que hacer es conseguir imágenes de cada uno de estos y también puedo preguntar incluso de las hojas, tipo de hojas, todo esto, fotosíntesis, transpiración, intercambio de gases, regulación de temperatura. Le puedo preguntar esto información para ponerlo a mis diapositivas. También puedo, que sea más creativo, por ejemplo, le voy a decir crear un Sundoku. Entonces le digo, y este mismo que me lo está creando, puedo copiarlo a Word y luego reemplazar estos valores vacíos por los números que yo considero. De eso se trata el juego. E incluso le puedo decir, por ejemplo, crear un crucigrama sobre las estaciones del año. Entonces, ahora envío la consulta y vemos cómo me lo va a realizar un crucigrama. Me está dando las claves, las pistas, horizontal, vertical, y esto también puedo copiar a Word. E incluso le puedo decir crear una trivia sobre series de televisión, ahí, televisión populares. Muy bien. Y ahora vemos cómo me está dando la información muy organizada. Entonces, esta curiosidad es del formato que nos está devolviendo, de la manera como nos está devolviendo y no solamente atenernos a texto plano. Vemos acá que hacen las preguntas respectivas y estarían las respuestas. Luego, aparte del formato que podría darnos, nos puede ayudar también, aunque parezca algo coloquial, con problemas, por ejemplo, personales. Le puedo decir, como cualquier otro chat, me parece interesante. Le puedo decir, estoy triste porque terminé con mi enamorada después de un año de relación. Y le puedo decir, dame palabras de consuelo. Entonces, e incluso existe en el primer argumento acá una empatía que no debería tener, pero que parece interesante a la primera. Aquí lamento escuchar que estás pasando por un momento difícil. Vemos cómo realmente esa empatía no debería ser propio de un robot, pero está muy, muy humanizado. Entonces también me parece interesante y me da una serie de cosas que podría hacer para resolver mi problema. E incluso le puedo pedir que me mienta de alguna manera también, eso es algo curioso, y le puedo decir, di cosas bonitas de mí, aunque no sean verdad. Entonces, pues la curiosidad es que me indica acá, me está dando lo que yo le estoy pidiendo y me dice, eres una persona increíble, talentosa y creativa, tu capacidad para pensar fuera de lo común y encontrar soluciones innovadoras es verdaderamente admirable. Siempre irradias una energía positiva. Como vemos, en el fondo esto es genérico y a la vez específico, por eso es sumamente interesante que me esté dando una respuesta de esta magnitud. Luego, otra curiosidad es que sus chistes no siempre son muy buenos. Le puedo decir, cuéntame un chiste. Entonces, vamos a ver que sus chistes son muy, no sé si se podría decir, muy vanos o no, o sin gracia. Entonces, aquí dicen por qué los pájaros no usan Facebook, porque ya tienen Twitter y acá vemos que no tiene mucho sentido del humor o algo así. Debería actualizarlo con chistes copiados de internet un poquito más avanzados. No olvidemos que no siempre acierta, tenemos que tener mucho cuidado con el contenido que nos devuelve. Si podríamos decirlo, el 99.9% de las veces lo atina, pero hay un 0,1% que no, que falla. E incluso en lógica a veces también tiene un pequeño problema casi imperceptible. Por ejemplo, yo le puedo decir, ¿cuál
acá, ¿cuál es? Vamos a poner la diferencia entre concepto y definición. Entonces, yo voy a enviar la consulta y acá veamos lo que me dice. Entonces me dice que el concepto es una idea más abstracta y general acá, representando una categoría y cosas así, ¿no? Y la definición es una aclaración precisa, clara y concreta. Entonces, si entiende ChatGPT de qué es lo que estamos hablando de concepto y definición, porque cuando le pregunto algo, le pregunto una definición o le pregunto un concepto, de todas formas me sigue dando un concepto y no una definición. Entonces le puedo decir acá, por ejemplo, define soledad. Entonces lo voy a poner ahí, que es la soledad, ¿no? Y si observamos bien, debería andarme muy específico una definición. Soledad es tanto, tanto y todo lo demás. Como vemos, prácticamente me lo ha conceptualizado y no me lo ha definido. Me lo ha puesto en términos muy generales y todo eso y no específicos. Si le digo, por ejemplo, en vez de define, le voy a decir acá, conceptualiza soledad. Entonces, ahora vamos a ver que es muy similar a lo que me ha dado arriba. Entonces, sabiendo la diferencia entre ambos, me da igual. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Pues para habla hispana, lo que no podemos utilizar es la RAE el diccionario de la Real Academia Española. Entonces, yo le digo cómo la RAE define soledad. Entonces, ahora sí, ya me va a dar una definición, o sea, algo específico, algo concreto acá. Entonces, ya no un concepto amplio y general, sino una definición específica y es como tendríamos un diccionario gigante acá. Realmente es muy, muy bueno al respecto. Entonces, tenemos que tener cuidado con estas cosas específicas o generales. Otra de las cosas que me pareció curioso sería que podemos pasar por alto el texto que nos da, porque aquí ya nos ha creado, por ejemplo, código en la parte superior. Esto no, entonces aquí no me ha dado código. Igual podríamos aprovechar para pasar por alto algunas restricciones que tendría a ChatGPT. Por ejemplo, le puedo decir, pon los datos siguientes en un gráfico circular en Excel. Entonces, yo voy a copiar esto, veamos, es algo muy sencillo y va a entender que no trabaja con Excel, ChatGPT, entonces mucho menos con gráficos y acá envío y me dice para crear gráficos circulares, me está dando instructivos de lo que debo hacer en Excel, pero yo no quiero que me dé el instructivo, quiero que lo haga. Entonces lo puedo plantear de otra manera y pasar por alto esta limitación. En Excel trabajamos con proxies y en este caso con lo que sería macros. Entonces yo le voy a decir crear una macro o un macro en Visual Basic, que es el lenguaje con el que trabaja toda la ofimática de la Microsoft. Y le digo acá para crear lo mismo que anteriormente le hemos dicho, un gráfico circular en Excel con los siguientes datos. Entonces, yo otra vez voy a copiar o le puedo decir lunes 30% para hasta completar el 100%. Entonces, martes le voy a decir otros 30, miércoles le voy a decir 25 para que no sea igual. Muy bien. Y por último, para terminar, le voy a decir jueves 15%. Entonces si hacen el 100%. Entonces le voy a decir y si me entiende, me va a dar. Entonces observamos que sí me ha entendido y me lo va a crear un gráfico el propio
ChatGPT. Entonces voy a esperar que termine y lo voy a copiar. Muy bien. Entonces voy a venir y esta opción de programador lo tenemos siempre acá en lo que sería opciones y a veces activamos aquí programador. En mi caso lo he puesto y ahora lo que voy a hacer es poner a crear un macro. En la parte de aquí donde dice Visual Basic, vengo y le digo insertar módulo y voy a copiar y cerrar. Ya tendría mi macro. Entonces ahora puedo poner acá los datos respectivos y lo puedo poner lunes e incluso ya que estamos en Excel, que me lo ponga hasta el jueves y acá lo voy a poner el 30%, 30, 25 y 15. Muy bien. Entonces, ahora respectivamente, estamos haciendo con algo sencillo, pero con elementos complejos. Por ejemplo, acá apretando macro ya me aparece uno. Con elementos complejos podríamos hacer lo mismo. Estamos haciendo lo más sencillo posible. Y voy a ejecutar acá y ahora me va a decir finalizar acá y con diferentes tamaños y todo lo demás debería aparecerme, pero solamente acá me ha faltado poner lo que serían, lo voy a recorrer un poco nada más. Aquí, estos serían los días y porcentaje. Muy bien. Entonces, ahora tomando en consideración eso, vengo y puedo nuevamente ejecutar este macro y vamos a esperar que termine. Y ya estaría y vemos cómo me lo ha graficado el mismo. Lunes, martes y no olvidemos que acá tendríamos todo eso para trabajar porcentajes y todo. Entonces, hemos logrado una graficación de algo que no debería darnos, pero lo ha hecho de una manera indirecta. Entonces, aprovechemos también estas curiosidades que nos está dando ChatGPT.